Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Carlos y al día de hoy, como puedes ver en el video, voy a hablar acerca de la apertura del diafragma. También les quiero platicar que voy a hacer otros dos videos hablando de la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO, ya que estos tres parámetros en conjunto conforman lo que se llama el triángulo de la exposición. Y esto nos sirve para poder exponer correctamente nuestras fotografías en modo manual. También, obviamente, al modificar cualquiera de estos parámetros vas a modificar la exposición de tu fotografía. Es decir, va a salir más clara o más oscura dependiendo de cómo los emplees. Entonces vamos a empezar por la apertura del diafragma, y hay que entender que la apertura del diafragma se encuentra en nuestro lente y no en nuestro cuerpo. Esto quiere decir que al cambiar de lente cambiamos las posibilidades de apertura que tenemos. La apertura se mide en números f, que pueden ir desde 1.8 hasta un f32 dependiendo de tu objetivo. ¿Y qué es el diafragma? Bueno, pues el diafragma se compone de una serie de láminas que se encuentran en tu objetivo y que al moverlas de posición forman un círculo pequeño o más grande, dependiendo del número f que utilices. Entonces, ¿cómo funciona el número f? Entre más pequeño sea el número, por ejemplo f1.8, más abierto va a estar el diafragma de tu cámara. Y entre más grande sea el número, por ejemplo un f22, más cerrado va a estar el círculo del diafragma de tu cámara. Aquí te dejo una pequeña tabla para que puedas ver cómo funciona, y también hay que entender que al modificar este número también modificamos el desenfoque de nuestras fotografías, que muchos buscan hacer eso, desenfocar las fotografías para tener pues tal vez un look más profesional en las fotografías. Pues se logra a través de este parámetro. Entre más abierto esté tu diafragma, es decir, entre menor sea el número f, por ejemplo 1.8, más desenfoque vas a tener en el fondo, y entre mayor sea ese número, por ejemplo un f24, menor va a ser el desenfoque en tu fotografía. Entonces ya vimos que el diafragma se mide por números f y se encuentra en el objetivo. Y ahora, ¿en qué situaciones modifico el diafragma? Bueno, pues es muy sencillo, y es por eso que debes de aprender a utilizar tu cámara en modo manual, ya que al utilizar el modo automático, la cámara únicamente va a buscar exponer correctamente la imagen, pero no va a buscar ese fondo desenfocado que tal vez tú quieras conseguir. Entonces, las situaciones en las que te sugerimos o en las que podrías usar los números f son las siguientes. Cuando quieras tomar un retrato, generalmente en este tipo de fotografías lo que se busca es aislar al sujeto de todo lo demás. ¿Y cómo logramos esto? Pues muy sencillo, con números f bastante bajos, como un f1.8, un f2.8, vamos a lograr que solo nuestro sujeto o nuestro objeto a fotografiar salga correctamente enfocado y todo lo demás saldrá desenfocado. De esta manera conseguimos tener una foto como las que vemos tal vez en las revistas, o el tipo de fotos que muchos buscan hacer. Y si queremos fotografiar, por ejemplo, un paisaje, obviamente en este caso lo que quisieras sería tener lo más nítido posible en la imagen. Entonces usarías números f altos, como por ejemplo un f16, un f22, y eso te daría la posibilidad de tener lo más enfocado posible dentro de la imagen, o lo más nítido posible todo lo que se encuentre en tu cuadro. Y bueno, ¿dónde encuentras el número f o cómo lo modificas? Bueno, pues la apertura del diafragma generalmente viene un botón en nuestras cámaras con el simbolito del diafragma, que es este que te dejo aquí. Al presionarlo y mover alguno de los diales de tu cámara se va a modificar. Hay otras cámaras que no lo traen y simplemente tienes que girar el dial como la Sony, y ya con eso tendrías para modificarlo. Entonces, recapitulando, el diafragma lo que nos permite es tener un fondo desenfocado o no, dependiendo de lo que queramos hacer, ya sea una fotografía de retrato o una fotografía de paisaje. El número f se encuentra en nuestro lente. Eso quiere decir que al cambiar de lente podemos también variar ese número dependiendo de la capacidad de nuestro lente. Y por último, el diafragma se modifica en nuestra cámara. Cuando la tenemos en modo manual, podemos modificar el diafragma para poder tener el resultado que deseamos. Y eso fue todo por el video de hoy. Espero que te sea de utilidad este video. Espero que te pueda ayudar a resolver las dudas que tengas con respecto al diafragma. Y si tienes alguna otra duda, puedes dejarla en los comentarios. Con gusto te vamos a responder. También no te olvides de compartir este video, suscribirte al canal si no estás suscrito. Y eso nos ayuda a seguir haciendo este tipo de videos que son totalmente gratis para ti. En el próximo video, como ya les platicaba, veremos lo que es la velocidad de obturación y la sensibilidad ISO. Nos vemos en el próximo video.